Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, todo en tus dones espléndido, luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito y guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. ¿Qué tal, hermanos y hermanas? Les habla el Padre Rafael Chávez en esta edición especial de Meditaciones con ocasión de Pentecostés. Estamos ya en el día 5 y alguien me preguntaba: Padre, ¿no toca el don tal? Pues vamos a seguir la lista que nos trae el profeta Isaías en el capítulo 11. Recuerden que la primera y la segunda, primero y segundo capítulo de esta edición especial no tocamos específicamente a los dones. Primero hicimos una pequeña introducción. En el capítulo 3 tocamos el primer don de la lista de Isaías 11, que era el don de sabiduría, y luego el don del entendimiento. En este día toca el don de consejo, según la lista de Isaías. Y este es uno de los dones que a mí me parecen como de los más prácticos que existen y de los que más falta nos hacen. ¿Qué dicen los escritores al respecto? Acerca del don de consejo, el pueblo con frecuencia repite: el que no escucha consejo no llega a viejo. Y este proverbio se refiere obviamente al consejo de personas prudentes, de personas mayores, que se le da a los demás, partiendo de la propia experiencia. Todos necesitamos realmente servirnos de la experiencia de los demás, y los otros también tienen derecho a beneficiarse de la experiencia nuestra, pero todos en alguna forma somos consejeros. Sin embargo, el don de consejo, al que alude el capítulo 11 del profeta Isaías, no está basado absolutamente para nada en la experiencia humana, sino en una especial inspiración del Espíritu Santo para juzgar rectamente los casos particulares, lo que conviene hacer en orden al fin último sobrenatural, según un texto de Antonio Rollo Marín. O sea, nosotros podemos saber muchas cosas y tener ciertos conocimientos, pero ¿qué hacer en este momento? ¿Qué hacer en el ahora, en el aquí? Si se dan cuenta, este es uno de los dones que más necesitamos en la vida diaria, y en estas especiales circunstancias en que estamos cambiantes, confusas, necesitamos el don de consejo urgentemente. Todos necesitamos servirnos de la experiencia de los demás para llegar a ser personas prudentes, equilibradas en nuestra manera de resolver nuestros problemas, pero aquí se conjugan la inteligencia de la persona y su experiencia personal, solo en esto. Pero en cambio, en el don de consejo es la acción directa del Espíritu Santo. Muchas veces el Espíritu Santo dota con este don a personas iletradas, dice el texto, como en el caso de Santa Catalina de Siena. Una señora por ahí me comentaba una vez que hice alusión a Santa Catalina de Siena que pues no era iletrada, que aconsejó a los papas, pero según Wikipedia, y si quiere usted lo busca, pues Santa Catalina de Siena fue la número 23 de 25 hermanos, era gemela con otra que murió, sufrió por cierto en los tiempos de la peste negra en Europa, y pues ella no tuvo una educación formal, así dice el texto, y así sin tener esa educación, a los 12 años quisieron casarla, se cortó el pelo porque no quería hacerlo y se hizo voto de castidad. Era una persona totalmente amiga de la soledad y de la oración, que desde muy temprana edad lo que buscó fue el sufrimiento, e incluso se exponía a larguísimos ayunos donde la Eucaristía era lo único que la sostenía en pie. En estas condiciones, sin haber tenido una enseñanza formal, una educación formal, considerada iletrada por todos los que hablan de ella, sus biógrafos, ella fue la que fue capaz de salir adelante en este tiempo tan confuso en que el Papa sale de Roma, se va a Aviñón, y Santa Catalina intervino para que él regresara a Roma.
Entonces, esto, ¿cómo lo hizo? Si ella no sabía de los asuntos internos de la curia romana, simplemente oyó el consejo del Espíritu Santo para el Papa. La persona que tiene ese don es una persona espiritual, es una persona de meditación. Luego debe ser aconsejada por el Espíritu Santo. Luego es que se convertirá en valioso consejero para los demás. Ahora, una persona puede ser una lumbrera en sus conocimientos y con mucho tener éxito en el mundo, pero si no es una persona de oración que medita la palabra de Dios, no tendrá nunca la unción del Espíritu Santo para poder acertar en lo que concierne a las cosas del Espíritu. Este es un don para ser asertivo. Uno puede tomar decisiones aquí o allá. El problema es, ¿esa es la decisión correcta? Esa es la decisión para esta situación, y muchas veces Dios nos va a pedir que actuemos de manera inmediata, de manera urgente, o sea que ya. Y ese es el don de consejo que nos permite hacer cosas ya y de forma acertada. Pero tenemos que estar abiertos y debemos haber llevado una vida de oración, meditación en la palabra de Dios para poder recibir ese consejo prácticamente inmediato y automático del Espíritu Santo. Un día, por ejemplo, llegó a consultar al cura de Ars un sacerdote. Y ustedes conocen la historia del cura de Ars, con un grave problema. Este santo dicen que se lo solucionó inmediatamente. Aquel sorprendido sacerdote le pregunta que dónde había estudiado la teología. Ustedes saben que el cura de Ars pues no fue precisamente ordenado por ser el más inteligente y el más probo de los seminaristas, sino por su enorme piedad. ¿Y qué hizo el cura de Ars? Pues le enseñó el confesionario, donde todos los días hacía mucha oración y pedía la luz del Espíritu Santo. Ahí está mi escuela de teología, un reclinatorio donde él oraba. Sin embargo, este cura pues simplemente dijo, este padre tiene que tener un soplón que le dice qué es lo que va a decir. Y sí, realmente el cura tenía un soplón. El soplo del Espíritu Santo era el que le decía cómo aconsejar a la gente. Sabemos que él fue famoso por las cosas que decía a sus feligreses y a los que iban de todas partes del mundo a escuchar sus sabios consejos en las confesiones. Todo el mundo pensaba que iba a ser un curita de pueblo rural ahí apartado, que nadie tuviera que ver con él. Pero el don de consejo fue el que hizo del santo cura de Ars el patrono de los párrocos y de los sacerdotes. Esas son las cosas maravillosas que el Espíritu Santo puede hacer. Ahora bien, el Señor nos dijo, no se preocupen. El Señor hizo una bella promesa a sus discípulos, que no debían preocuparse cuando fueran llevados a los tribunales, porque el Espíritu Santo les pondría palabras convenientes en sus labios. Eso está en el capítulo 12 de Lucas, versículo 12. Al leer las actas de los mártires se puede comprobar cómo muchos jóvenes, viejos y niños se defendían con una sabiduría tal que podía confundir incluso a sus verdugos. Eso pasó incluso con San Pablo cuando fue llevado a los tribunales. Él hablaba de una manera tan convincente que nadie podía rebatirle, y aprovechaba ese momento para proclamar el querigma, que era lo básico acerca de Jesús, acerca de cómo aceptarlo como Señor y Mesías. Y tanto así fue que el rey Agripa, eso está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 26, versículo 28, dijo con cierta ironía, por poco me persuades de ser cristiano. Eso hace el don de consejo. Muy impresionante es el caso del joven Daniel. Acuérdense de aquel texto hermoso del libro de Daniel en el capítulo 13, donde a la casta Susana la van a ejecutar por las intrigas de dos viejos libidinosos que no pudieron hacer lo que querían. Obviamente interviene Daniel, movido por el espíritu de consejo, para traer a la sensatez a todo el mundo y librar a Susana de sus verdugos. Los interrogan por separado y se dan cuenta de que están diciendo mentira y que estaban calumniando a Susana. Es así como se salva una vida, y Daniel, aquel jovencito, llegó a ser el gran profeta Daniel. Todos necesitamos continuamente el don del Espíritu Santo, el don de consejo. La vida se nos presenta con situaciones que causan muchas veces incertidumbre. ¿Qué debo hacer? ¿A dónde debo ir? ¿Me conviene este negocio? ¿Qué debo decir en este momento? ¿Me divorcio o me quedo? En nuestro auxilio viene el Espíritu Santo con el don de consejo. Es nuestro admirable consejero. Jesús les prometió a sus discípulos que ya no estuviera físicamente con ellos, les enviaría el Espíritu Santo. Y dijo Jesús, refiriéndose al Espíritu Santo, lo siguiente, Juan 14, 26. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todas mis palabras. Ese es el misterio del Espíritu Santo en nuestro maravilloso consejero,
que al recordarnos lo que dijo Jesús, nos lleva a la verdad plena y nos hace vivir según la voluntad de Dios. Todos en alguna forma tenemos que orientar a otros. El padre de familia, la mamá, el maestro, el líder, el cura, el obispo. Todos necesitamos ser aconsejados por el Espíritu Santo para no equivocarnos. Eso es sumamente importante. Al intentar aconsejar a los demás, tenemos que pedirle a Dios que nos dé el Espíritu Santo para saber qué decir, cómo decirlo para que sea acertado lo que vamos a decir. La Iglesia nos enseña a invocar continuamente al Espíritu Santo para que nos ilumine y nos conceda el don de consejo. Yo le dije en el capítulo 1 de esta edición que al Espíritu Santo es el gran olvidado. Casi nadie lo toma en cuenta, lo mencionamos ni lo invocamos, pero es el que nos va a dirigir en la vida cristiana. Sin la ayuda del Espíritu Santo, ser cristianos es muy complicado y difícil. Ahora bien, para que el don de consejo se nos pueda dar de manera íntegra, de manera eficaz, necesitamos una enorme dosis de humildad. O sea, incluso saber pedir consejo, aunque tengamos algún sueño, alguna visión, necesitamos pedir el consejo de nuestros superiores. Cuentan que don Bosco, el gran santo de la juventud, tenía sueños, pero a veces le llevaba la duda, la confusión. ¿Será verdad esto que estoy soñando? Y pidió consejo a un amigo suyo, a un superior que ya es santo, por cierto, José Cafaso, y él pues simplemente le dijo que si los sueños se cumplían, siguiera narrándolos a sus hijos, y realmente fue así como así pasó. También tenemos otro ejemplo en Santa Teresa de Ávila, una de mis santas más queridas y preferidas, y fíjense lo que dice aquí. En el caso de Santa Teresa, el Señor se le aparecía y le daba algunas órdenes, pero la santa quedaba a veces con una incertidumbre acerca de sus visiones. ¿Qué hizo ella? Lo que hizo fue consultar con sus confesores, y algunos de ellos le decían que cuando tuviera esas visiones, que se burlara de ellas, porque no venían de Dios. Imagínense, la santa expresó su pena a Jesús cuando tuvo la visión. ¿Y qué creen ustedes que le dijo Jesús? Que le hiciera caso a su confesor. Esto es importante porque hay mucha gente que dice tener visiones y sueños y no consultan a nadie, sino que dicen, me lo mandó el Señor. Aún así, aún cuando tengas una visión, una aparición, necesitas la humildad suficiente para ir a consultar con tu superior, con tu sacerdote, con tu párroco, con tu vicario, con tu obispo, con tu consejero, y decirle qué me está pasando, y lo que te diga él, eso vas a hacer, porque necesitas ser obediente a la Iglesia como Jesús lo estableció, porque no se va a contradecir. Él no se va a contradecir. Y él, fíjense lo que dijo, hágale caso a su confesor. A su vez, Jesús le aseguró que él a su tiempo le indicaría cómo entender sus mensajes y tener paz. También, pues, el que ha recibido el don de consejo, por lo general, es una persona humilde, que no confía en su propio talento, sino en la iluminación de Dios. En cambio, los que no confían en Dios, en su providencia y sabiduría y en su iluminación, ¿qué van a hacer? Van a caer en la brujería, van a leer horóscopos, van a echarse las cartas, van a ir a que adivinos, van a leerse la mano, la quiromancia, van a hacer toda práctica de ocultismos para ver qué les depara el destino, para ver qué tienen que hacer, para ver qué decisión van a tomar, y sepa lo que esto es una abominación, como dice el libro del Deuteronomios en el capítulo 18, versículos 10 al 12. Se toma a veces la ouija como si fuera un juego, y no lo es. Estás abriendo puertas al mal. Este mundo, esta sociedad neopagana que rechaza el cristianismo, se está convirtiendo cada vez en una sociedad más esotérica, buscando fuerzas extrañas y metiéndose en ambientes de oscuridad muy grandes. Tanto es así que obviamente dicen los expertos, en especial también el padre Hugo Estrada, que esta gente se introduce en lugares, en ámbitos raros, y en ellos se introducen fuerzas misteriosas que los perturban y los invaden. Incluso los que se han metido en esto suelen ser perturbados con síntomas como oír voces extrañas, se sienten perseguidos, hay una intranquilidad en sus vidas y en sus hogares. Necesitamos este don para ser aconsejados, para saber qué hacer en el momento oportuno, pero necesitas orar mucho y ponerte a disposición del Espíritu Santo para que esto sea una realidad en ti. Que en esta novena pidas ansiosamente este don, y que el Señor Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Seguimos en contacto a través de este canal. Chao, chao.